4. Ni lo que pasó ni lo que vendrá. Superar las heridas del pasado y mirar con ilusión el futuro. Como psiquiatra suelo definir la felicidad como la capacidad de vivir instalado de manera sana en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, neuróticos y resentidos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Depresión y ansiedad son las dos grandes enfermedades del siglo XXI. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero el cuerpo y la mente las viven como si fueran reales. Vivimos constantemente acuciados por cosas que no tienen por qué suceder. ¿Y si no apruebo? ¿Y si me despiden? ¿Y si no me aceptan en la universidad? ¿Y si no llevo a cabo bien este proyecto? ¿Y si no renuevo mi beca? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si a mi hijo le sucede algo? ¿Y si enfermo? ¿Y si enferman mis padres? Ese y si constante tiene un impacto muy fuerte sobre el cuerpo y la mente. No olvides que solo puedes actuar, sentir y responder en el momento presente. Tienes que responsabilizarte sobre tu actuación, en este instante, sobre tu capacidad de proceder en el hoy y el ahora. Si le preguntas a alguien que le preocupa, te contesta sobre el pasado o sobre el futuro, nos hemos olvidado de vivir en el presente. 65. Vivir enganchado en el pasado. El pasado aporta una fuente valiosa de información, pero no puede predestinar tu futuro. El hecho de permanecer con la mente anclada en el pasado, de retornar una y otra vez a algo que ya sucedió, puede originar en nosotros efectos perversos que van desde emociones o sensaciones como la melancolía, la frustración, la culpa, la tristeza o el resentimiento hasta la propia depresión. Todas ellas tienen un componente en común, y es que impiden el disfrute del presente. Al quedarnos estancados en el pasado estamos impedidos para avanzar en la vida. 66. La culpa. Pocas emociones pueden resultar tan tóxicas y destructivas como la culpa. Consiste en sentir que uno no ha actuado correctamente o que no ha cumplido con las expectativas que había generado, decepcionado así a otras personas o a uno mismo. El origen de la culpa puede tener orígenes o causas diversas. El nivel de exigencia o autoexigencia, la educación de los padres, los tabús exigidos, el colegio, la relación con los compañeros, temas sexuales mal formados o instruidos en la infancia, adolescencia o interpretaciones incorrectas o extremas de la religión. De hecho, la culpa tiene varios focos. Puede originarse dentro de ti. En este caso traes a tu mente siempre un fallo o una decepción. Tu punto de mira está en ti, en tus limitaciones o en tus errores. Te tratas con desprecio, con una dureza terrible que te impide avanzar y ver lo positivo. Puede surgir del exterior, cuando tu entorno te recuerda o te apunta con él. Dedo acusador, en la infancia. Debería darte vergüenza. Si haces eso, pones triste a papá, o en la edad adulta, deberías haber estudiado económicas, no tendrías que haberte casado con, no deberías haber entrado en ese negocio, tendrías que haberlo visto venir. Cuidado, tanto las voces interiores como las exteriores pueden resultar igual de perjudiciales para la mente y para el cuerpo. La culpa hunde, no permite avanzar. Algunos sentimientos de culpa pueden conducir a estados de ánimo severos. Es relativamente frecuente tratar en consulta personalidades muy neuróticas, deprimidas, que se han instalado en un proceso de culpa que no consiguen sanar. Cuando la culpa tenga una base real, a veces si cometemos errores graves, intenta que ese pasado erróneo sea un impulso para mejorar, para aprender y superar esa caída. El caso de Catalina. Catalina se casó a los 31 años. Ha trabajado toda la vida en una empresa multinacional, viajando por España y Europa. Disfruta con su trabajo y nunca ha sentido instinto maternal. A los 33 fue madre por primera vez. Tras el parto, durante su baja por maternidad, comenzó a sentir un gran apego hacia su hijo. 67. Eduardo. Ella misma se sorprendía leyendo sin parar sobre bebés, lactancia y maternidad. Se dio de alta en varias páginas web para aprender y estar más informada. Acudió a grupos de posparto con otras madres, llevaba a su hijo masajes y se dedicaba a hablar con otras mujeres sobre la evolución diaria y el desarrollo del pequeño Eduardo. Pasaron 4 meses y llegó el día que tocaba volver a trabajar. Ella, que siempre había sido una persona con gran empuje profesional, comenzó con sentimientos de angustia días antes de la incorporación. Al retornar al trabajo era incapaz de desconectar de su casa. Activó en su móvil un sistema para ver cómo estaba su bebé a lo largo del día. Cuando se marchaba de casa, surgía en ella un sentimiento terrible de culpa por abandonar a su hijo. Ese pensamiento derivó en un estado de alerta y angustia por el cual no conseguía rendir en el trabajo. En su mente se agolpaban pensamientos de culpa y su único deseo era llegar a casa, abrazar a su hijo y estar con él. Se dio cuenta de que estaba forjando una relación enfermiza madre-hijo. Un par de meses más tarde solicitó la baja por ansiedad. Cuando la veo en consulta por primera vez me doy cuenta de que ha desarrollado un estado depresivo ansioso derivado de la culpa. Ella nunca imaginó que podría sentir ese instinto, natural por otro lado, pero anulado en ella tantos años, y ahora mismo, cada vez que le surge la idea de trabajar, miles de pensamientos tóxicos se agolpan en su cabeza, juzgándose y criticando el hecho de abandonar a su hijo. Empezamos una terapia para ver exactamente el nivel de angustia que presenta. Por otro lado, entramos a desmenuzar su interior, su bloqueo y ansiedad derivados de la culpa. Nos damos cuenta de que proviene de una familia donde su madre siempre trabajó, estaban separados y el padre vivía lejos, y nunca ha tenido una relación excesivamente cercana con ella. Ella explica, mi madre se pasaba el día trabajando fuera, nos dejaba en casa de una vecina con la que hacíamos los deberes y jugábamos con sus hijos. Pocas veces me ha dado un beso o me ha dicho que me quiere. Es muy fría, excesivamente práctica y me juzga con mucha dureza cuando hago algo que no está bien. La terapia duró varios meses, hasta que comenzó a aceptar los sentimientos de apego que estaban inhibidos en ella. Aprendió a entender a su madre, las circunstancias que rodearon su infancia y a quererla de la manera que es. Hoy trabaja, con reducción de jornada,
y está ilusionada esperando su segundo hijo. 68. Cómo apaciguar el sentimiento de culpa. Fíjate y toma nota de las principales culpas que te asaltan la mente a lo largo del día. Observa cuáles son los sucesos de tu vida que te afectan más. Acepta que quizá te juzgas con demasiada dureza en algunos asuntos. Haz una lista de fallos, culpas o faltas que hayas podido cometer a lo largo de la vida y que te hayan marcado de alguna manera. Sin exagerar, no seas excesivamente duro ni excesivamente indulgente, un punto medio. Puntúalas de 0 a 5. Gracias a tus anotaciones te darás cuenta de que puedes acotar de forma precisa tu percepción de culpabilidad. Observa ese evento de tu pasado que te atormenta como si estuvieras sentado en el tren, viendo esa escena de tu vida pasar ante ti. Date cuenta de que ya no hay forma de influir en ella. La culpa no ayuda, no te hace crecer, no te quita la pena, la angustia o la desesperanza. No es constructiva. Es solo una emoción tóxica que te impide avanzar y que hay que procesar y destruir. Vuelve a tu presente con esta pregunta arriesgada. ¿Qué me estoy perdiendo de mi presente por vivir enganchado en la culpa? Te sorprenderás. Cosas buenas están sucediendo en tu entorno, seguro, que no eres capaz de percibir. Aprende a quererte. Para estar bien en la vida, lo más necesario es saber estar bien con uno mismo. Las personas que se asientan en la culpa no logran visualizar sus fortalezas y sus talentos. Perciben que todo recae constantemente en ellos por sus limitaciones o defectos. Su percepción está distorsionada. Cuidado con el victimismo. La culpa es una rampa deslizante que acaba en muchas ocasiones en el victimismo, comportamiento neurótico y tóxico que entorpece tu visión de la vida y tu manera de relacionarte con los demás. Busca en ti cosas que te agraden. Existen, pero en ocasiones tu estado de ánimo, tus anclajes en el pasado, te lo impiden ver. Seguro que dentro de ti existen aptitudes que pueden ser un impulso para crecer en positivo, aunque disgusten a otros. Ahí está tu mayor reto, despegarte de la opinión y juicio de los demás. Fija tus valores. La culpa conlleva que todo el sistema de valores se tambalee. Uno no sabe qué cree ni por qué cree. ¿Qué rige tu vida? Piensa si no estás siendo muy duro contigo mismo por algo impuesto desde fuera o por exigencias de las que te has ido cargando a lo largo de la vida. 69. La depresión. La depresión es la enfermedad de nuestro tiempo. Realmente resulta más correcto hablar de depresiones en plural, ya que existen múltiples tipos que pueden llegar a aflorar en la realidad clínica. Las depresiones constituyen en la actualidad una de las grandes epidemias de la sociedad moderna. En España existen en torno a los 2,5 millones de personas que la padecen. Es una enfermedad y como tal tiene unas causas, unos síntomas, un pronóstico, un tratamiento y, en algunos casos, una posible prevención. Existen dos tipos, las depresiones endógenas y las exógenas. Entre ellas cabe un espectro intermedio, las formas mixtas. Por otra parte, existen depresiones reactivas. Son debidas a motivos de la vida misma. Hoy en día se cree que todo ello está más entremezclado de lo que se suponía hace unos años. Existen varios circuitos neuronales implicados en la depresión. Los más estudiados son los monoaminérgicos, serotonina, dopamina y noradrenalina. Pero no está demostrado que ninguno de estos circuitos posea una degeneración o disfunción clara responsable de la sintomatología, como sucede en la enfermedad de Alzheimer, Parkinson u otras enfermedades neurológicas. Algunos postulan hoy que la hipótesis neurobiológica de la depresión tiene relación con la neuroplasticidad en los circuitos encargados de las funciones emocionales y cognitivas. Es decir, hablaríamos más de un trastorno en los circuitos que en los propios transmisores en sí. La depresión es la enfermedad de la tristeza. En ella pueden converger una infinidad de síntomas negativos: pena, abatimiento, apatía, desgana, desilusión, falta de ganas de vivir, abulia y anergia, falta de energía para realizar cualquier actividad, ideación suicida, problemas de sueño y de atención y concentración. La depresión deja sin energías, sin ganas de hacer nada. Sus síntomas son muy variados y oscilan entre lo físico, dolores de cabeza, opresión precordial o molestias difusas desparramadas por toda la geografía corporal. Psicológicos, lo más importante es el bajón anímico, aunque también es frecuente la falta de visión de futuro, ya que todo se vuelve negativo ajedrezado por sentimientos de culpa, de conducta, paralización y bloqueo del comportamiento, aislamiento, cognitivos, fallos de concentración y de memoria, ideas y pensamientos sombríos, que deforman la percepción de la realidad en nuestra contra, y sociales, también se les llama asertivos. Se desdibujan y pierden las habilidades sociales y el trato y la comunicación interpersonal. 70. Se tornan torpes y distantes. La sintomatología de la depresión puede ser en muchas ocasiones inespecífica y manifestarse en forma de trastornos somáticos. Según algunos estudios, en torno al 60% del motivo primario de consulta puede ser por estas causas físicas. El que no ha tenido una auténtica depresión clínica no sabe lo que es la tristeza. El sufrimiento de la depresión puede llegar a ser tan profundo que solo se vea como salida de ese túnel el suicidio. Nadie está a salvo de padecer una depresión. Es cierto que existen factores de riesgo, familiares, genéticos, socioeconómicos, pero las consultas están llenas de personas de todo tipo que atraviesan el túnel oscuro de la depresión. Escritores, deportistas, músicos, actrices, cantantes, políticos, grandes empresarios y hombres de éxito. Muchos han reconocido haber sufrido depresión o haber estado en tratamiento. Personajes que han sufrido depresión. Vincent Van Gogh, genio de la pintura, fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Desgraciadamente para él y para la historia del arte empeoró hasta el punto de suicidarse. El pintor holandés del pelo rojo y la oreja mutilada sentía que su tormentosa vida carecía de sentido. Profesionalmente se consideraba un fracasado y de hecho tan solo vendió un cuadro en vida. Acabó dejándose llevar. Sus últimas palabras fueron: la tristeza durará para siempre. Miguel Ángel Buonarroti. En el caso de él, en opinión de muchos, mejor escultor de la historia,
Su depresión se origina por lo que hoy denominaríamos un trastorno dismórfico corporal, es decir, la obsesión por una zona del cuerpo que nos desagrada. Cuentan que Miguel Ángel tenía un aspecto no muy favorecido, caracterizado por una nariz desfigurada por una agresión de uno de sus muchos envidiosos enemigos, Pietro Torrigiano, escultor de gran temperamento. Este colaboraba en la corte de Lorenzo de Medici, quien tenía gran admiración por Miguel Ángel. Un día, en un ataque de celos o envidia, le rompió la nariz. Esto provocó en Miguel Ángel un trauma, por el cual se aisló y evitó la compañía durante muchos años. Su buen amigo, el poeta Poliziano, fue un excelente apoyo terapéutico para esa etapa de su vida. Ernest Hemingway sufrió una depresión grave al final de su vida. Sentía una profunda tristeza y desilusión. Para intentar curarla recibió varias sesiones de electrochoque, tratamiento entonces poco desarrollado y rudimentario, lo que provocaba efectos graves y perjudiciales en los pacientes. Ernest perdió la memoria y su cognición se vio profundamente afectada. Cuando recibió el premio Nobel en el año 1954 por toda su carrera, sus palabras fueron: 71. Escribir al mejor nivel conlleva una vida solitaria. Las organizaciones para escritores son un paliativo para la soledad del escritor, pero dudo que mejoren sus escritos. Su padre se había suicidado en 1928. Al enterarse, sus palabras fueron: probablemente voy a ir de la misma manera. Efectivamente, unos años más tarde, en 1961, cumplió su profecía. Las depresiones en los niños traducen un comportamiento y sintomatología diferente. Se externalizan y muestran a través de su conducta. El niño de 10 a 12 años no posee todavía un vocabulario afectivo suficientemente rico y no sabe expresar verbalmente lo que siente. Es por ello que para descubrir una posible depresión en niños debemos estar atentos e interpretar con acierto sus cambios de conducta. Deja de jugar, habla poco, está ensimismado, se aburre, llora con frecuencia, no se concentra y cae en el fracaso escolar. Los padres deben ser capaces de bucear en esos niños apagados que flotan a la deriva, pierden la ilusión o cambian su forma de ser. Hoy, afortunadamente, contamos con mejorías ostensibles en el tratamiento de la depresión. 7. A todos los niveles. Es cierto que los avances no ocurren tan rápido como se desearía, y que todos conocemos o hemos oído hablar de alguien que lleva toda la vida medicado. Atajar los síntomas desde el principio y encontrar el tratamiento adecuado favorecen la probabilidad de curación. Muchas depresiones provienen de estados de ansiedad permanentes. Esto lo desarrollaré a continuación, y por tanto el tratamiento debe ir orientado a trabajar las bases del cuadro anímico, la gestión del estrés y las emociones, y el trasfondo de personalidad. Un ejemplo para la terapia en consulta. Tiendo a trabajar en forma de esquema. Intento, de forma sencilla, dibujar un modelo de la personalidad del paciente plasmando su forma de ser, su gestión del estrés y sus síntomas psicológicos para que esa persona entienda lo que le sucede y pueda trabajar sobre ello. Veamos un ejemplo. El caso de Alejandra. Alejandra acude a la consulta por depresión, ataques de pánico y migrañas recurrentes. Lleva 5 años en tratamiento farmacológico con periodos de mejoría que duran pocas semanas. Al analizar su personalidad a fondo encontramos una mujer con rasgos de personalidad evitativos, timidez exagerada, que tiende a darle muchas vueltas a las cosas y con gran hipersensibilidad. Estudiamos lo que para ella significan sus momentos de estrés, la relación con otros, trabajar de cara al público y ver a su expareja, 72, con quien tiene una relación complicada, y, por otra parte, la llegada del final de mes debido a que siempre llega con problemas económicos. En este caso no se trata únicamente de dar una medicación para la tristeza o los ataques de pánico, sino en trabajar en la causa, personalidad evitativa, en la gestión del estrés. Para esta persona trabajar con público y los actos sociales son un factor de tensión importante, en los síntomas de ansiedad que percibe, manejo de esta con conocimiento y técnicas de relajación, y luego la depresión. Si precisa medicación, que a veces no es necesario. En mi experiencia en consulta, trabajando con este formato, el paciente entiende mucho mejor lo que le sucede y sabe exactamente cómo está trabajando su interior y qué diana terapéutica posee la medicación administrada. 73. El perdón. El perdón es un acto de amor, una actitud superior ante los demás y ante la vida. Perdonar es dar un bien tras recibir un daño. Es una forma especial de entrega y eleva al ser humano. No soy una ingenua. No ignoro la dificultad de perdonar determinadas conductas. No es lo mismo excusar tras ser herido de forma insignificante que hacerlo tras sufrir de forma importante y realmente dañina. El desprecio, la agresión injustificada, la humillación, la traición, la infidelidad marital o la crítica contumaz pueden generar niveles de sufrimiento tales que resulte muy difícil, por no decir casi imposible, su superación. En Camboya escuché las historias más aterradoras y escalofriantes de mi vida. Anotaba en libretas lo que llegaba a mis oídos y en alguna ocasión, al releerlas, he acabado con lágrimas en los ojos. Quería ayudar a aquellas niñas prostituidas que habían padecido cruelmente, pero no sabía cómo encontrar una salida a su sufrimiento. Desde siempre he pensado que los psiquiatras y psicólogos ayudamos a la gente que sufre, herida o bloqueada a encontrar una salida, pero en Camboya no sabía desde dónde articular la terapia. Un día conocí a mí, ella me dio una solución. Conocí a mí en un día plomizo y caluroso de agosto. Somalí, 8, me había hablado de una casa en los montes de Camboya que albergaba un centro para chicas muy jóvenes. Al llegar al centro lo que observé se quedó plasmado en mi retina. Las niñas vestían igual, para no marcar diferencias, una camisa y pantalón de tipo floral hawaiano. Somalí se dirigía a ella sentándose en el centro de la estancia. Había llegado su mamá y las niñas acudieron raudas a abrazarla. En algunas miradas se percibía una tristeza profunda, ojos perdidos en un pasado doloroso y cruel. Las más pequeñas de 5 o 6 años revoloteaban y bailaban alrededor de ella. Otras, sentadas en las esquinas, se mantenían inmóviles. Somalí, con su voz dulce,
Comenzó a contarles una historia en Jemer, su lengua. Poco a poco, las niñas más rezagadas se iban acercando sentándose alrededor de ella. Los semblantes cambiaban y se tornaban en caras menos tensas y frías. Mientras observaba la escena, una niña risueña con cara de pilla se acercó a mí. Me presenté en mi Jemer rudimentario y básico, pero suficiente para entablar una conversación simple. Se llamaba Mi. Tenía 13 años y llevaba pocos meses en el centro. Al ver mis problemas con el idioma me sonrió muy divertida y me dedicó unas palabras en inglés. Estaba claro que iba a ser más sencillo comunicarse en su inglés que con mi llamo. Tras una breve conversación le pregunté si era feliz. Me contestó fijamente. Ahora sí, quiero ser periodista para escribir cuentos para niños para que sus madres se los lean. Los cuentos tienen que tratar de cómo los padres quieren y cuidan a sus hijos y no los venden para la prostitución. 74. Mi había tocado la fibra de la prostitución sin miedo, sin pestañear. Un sudor frío recorrió mi espalda. Tras unos segundos de silencio, recuperé mis fuerzas y pregunté, ¿te vendieron? Sí, mi abuela, y nunca lo entenderé. Silencio. Levantó la mirada y continuó. No tengo padres. Mis recuerdos empiezan con mi abuela, con la que yo vivía. Hace un año me llevaron a la casa de un empresario extranjero mayor. Éramos muchas chicas en la casa. Algunas cocinaban, otras limpiaban. Un día me llamó a su habitación, me quitó la ropa y me hizo cosas horribles que yo no sabía que existían. Yo solo gritaba, pero nadie podía escucharme. La abracé para intentar consolarla ante semejante evocación, pero ella no traslucía dolor alguno, parecía recordarlo desde la distancia. Prosiguió. Esto se repitió otros días, hasta que me di cuenta de que no podía aguantar más. Decidí escaparme y una noche salté la verja y me fui. No sabía dónde ir. No tenía sitio al que volver. Recordé que hacía tiempo había conocido a un señor de la India que nos traía arroz al barrio cuando no teníamos comida. Era un hombre bueno. Me fui a la casa donde vivía. Era un misionero. Yo nunca había oído hablar de Christians. Él me habló de su Dios y de cómo murió en una cruz. Yo no he sido educada en ninguna religión, pero me interesó su historia y pregunté, ¿cómo lo superó? Su respuesta fue, les perdonó. Comencé a acudir por las mañanas a la pequeña capilla cercana, y hablaba con ese hombre puesto en una cruz de madera. Le pedía que me ayudara a perdonar para librarme de la angustia y de la rabia. Un día, mientras estaba sentada en el suelo me di cuenta de que ya no sentía odio ni enfado. He perdonado al extranjero. Desde ese día mi vida ha cambiado. Empiezo a vislumbrar, emocionada, una solución viable a tanto dolor. Continuó. El misionero se estuvo informando sobre cuál era el mejor lugar para llevarme. Finalmente decidimos denunciarlo a la policía, que fue la que me trajo aquí. Días después conocí a Somalí. Ahora soy feliz. Tengo una madre y muchas hermanas. Es fundamental superar el dolor tan inmenso a través del perdón. No existe otra manera para alcanzar la paz. Yo lo intento con mis hermanas, sisters, como se llaman entre ellas en el centro. Las quiero, las escucho. Soy muy afortunada. Soy muy feliz. Hablé con Mi largo y tendido. Me resultaba impresionante cómo el poder del perdón había sanado sus heridas más profundas. A lo largo de las semanas siguientes intenté seguir el modelo del perdón que ella me había mostrado. Me marcó profundamente, estudié, leí todo lo que encontraba sobre la capacidad de perdonar, y fundamenté el proceso en comprender es aliviar. Esto significa que cuando comprendes o entiendes las razones que impulsan a alguien a herirte, su biografía, su forma de ser, su envidia, sus conflictos internos, consigues aliviar tu sufrimiento. En el caso de mí, ella, rabiosa contra su abuela que la había vendido, me decía, ella, ante la desesperación de no tener nada, buscó una solución fácil, sin maldad, para que mis hermanas tuvieran de qué comer. 75. Existe gente mala, por supuesto, pero la mayor parte de la gente que te hiere tiene sus razones. A veces ni ellos mismos las conocen, pero si las buscas, si indagas, puede sorprenderte el consuelo que recibes. El sufrimiento en la vida puede ser realmente doloroso y tormentoso, razón por la cual hay que luchar para superar ese daño. Cuando uno se queda anclado en un odio, cuando uno no es capaz de sanar las ofensas o humillaciones recibidas, puede convertirse en alguien resentido, agrio y neurótico. Para evitar esas consecuencias negativas, incluso en los casos en los que quien provocó el trauma no tiene justificación posible, a la víctima le conviene, egoístamente, perdonar. El drama y el trauma que a unos aplasta y destruye, a otros los fortifica y regenera, dotándoles de mayor capacidad de amor. Un ingrediente tóxico derivado de lo que estamos hablando es el resentimiento. Resentimiento, la repetición de un sentimiento, y de un pensamiento, de forma recurrente y perjudicial. Todas las religiones y sistemas éticos tienen en el perdón uno de sus ejes básicos. El budismo lo trata en profundidad. Existen lecciones magistrales de Buda sobre la necesidad del ser humano de perdonar. En el judaísmo, el concepto de perdón es fundamental, muy similar al que poseen los cristianos. Para expresar este tema, paso a relatar una historia impresionante. ¿Y si no se puede comprender, de ninguna manera? Simon Wiesenthal fue un judío austriaco de profesión arquitecto. Tras haber estado internado en 5 campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, fue liberado de Mauthausen por los americanos en 1944. Una vez recuperado comenzó su tarea, más que conocida, de implacable cazanazis por todo el mundo. Consiguió llevar ante los tribunales a más de 1000 nazis. En sus libros, El girasol y los límites del perdón, 9, relata su historia personal y su idea ante el gran dilema del perdón. La anécdota que marca sus páginas y su vida es la siguiente. Un día, estando en un campo de concentración, una enfermera le pidió que la siguiera. Fue llevado a una habitación donde un joven de las SS, Carl Saro, moribundo de 21 años, le hizo una petición peculiar. Había recibido una bala mortal y estaba agonizando. Carl, vendado casi totalmente, sin apenas poder hablar, solicitó a la enfermera que le trajera a un judío antes de morir porque quería hablar con él. Durante las horas que siguieron,
Samen se mantuvo al lado del joven quien le iba relatando su vida. Necesitaba expresar quién era, su infancia y cómo había acabado en las juventudes de las SS cometiendo atrocidades. Reveló a Samen, mientras le agarraba fuertemente la mano, una de las mayores brutalidades que había realizado azotando y agrediendo brutalmente a familias judías hasta terminar quemándolas en una casa en Dnipropetrovsk, actual Ucrania. Karl proseguía su relato, incidiendo en los aspectos que más dolor le provocaban, entre ellos la mirada de un niño, 76, pequeño, que intentaba saltar por la ventana, al que disparó. Durante las horas que permaneció a su lado, Samen no musitó ni una palabra. Las últimas palabras de Karl fueron: estoy aquí con mi culpabilidad. En las últimas horas de mi vida tú estás aquí conmigo. No sé quién eres, solamente sé que eres judío, y eso es suficiente. Sé que lo que te he contado es terrible. Una y otra vez he anhelado hablar sobre ello con un judío y suplicar su perdón. Sé que lo que estoy pidiendo es demasiado para ti, pero sin tu respuesta no puedo morir en paz. 10. Samen no lo resistió y salió por la puerta. Su libro ahonda esta cuestión. ¿Debería haberle perdonado? ¿Fue mi silencio al lado del hecho de aquel nazi moribundo arrepentido correcto o incorrecto? Esta es una profunda pregunta moral que desafía la conciencia. El meollo del asunto es la cuestión del perdón. Olvidar es algo de lo que solamente el tiempo se ocupa, pero perdonar es un acto de la voluntad y solamente el que sufre está calificado para tomar la decisión. La situación que he descrito provocó en Samen un gran dilema moral sobre la culpa, la capacidad de perdonar y el arrepentimiento. En la segunda parte del libro, Los límites del perdón, entrevistó a 53 pensadores, intelectuales, políticos, líderes religiosos, judíos, cristianos, budistas, testigos de los genocidios de Bosnia, Camboya, Tíbet y China, sobre qué habrían hecho en su lugar. 28 de ellos respondieron que no serían capaces de perdonar, 16 hablaron de que sí era posible y 9 no tenían clara su postura. De los que sí apostaban por el perdón, la mayoría eran cristianos y budistas. La posición del Dalai Lama basándose en el drama del Tíbet era de apoyo al perdón, pero sin olvidar para que nunca jamás puedan volver a suceder atrocidades semejantes. Este libro, que no llega a ninguna conclusión en este tema porque en última instancia se trata de un tema de conciencia, representa un clásico sobre el perdón y la reconciliación desde diferentes puntos de vista, tanto religiosos como personales. Perdonar no significa aceptar que lo que la otra persona cometió fuera aceptable o comprensible. En ocasiones el crimen es tan atroz e inhumano que no existe forma de descifrar la conducta del otro para que ello produzca un alivio. Pese a todo, aún en esos casos el perdón es necesario porque el dolor que genera no merece estar anclado en tu mente. Por culpa de esa herida, de ese veneno, de ese resentimiento, puedes convertirte en alguien amargado, al no ser capaz de soltarlo. Perdonar alivia el dolor causado, evita el resentimiento y, por ello, abre a la víctima las puertas del futuro, que, sin él, estarían inevitablemente cerradas. La capacidad de perdonar es exclusiva de la víctima, no, depende del arrepentimiento de quien provocó la ofensa. El perdón libera de cargas y ayuda a seguir adelante aunque la causa sea terrible, aunque el que la provocó no se arrepienta. En mi experiencia clínica, siempre compensa. El perdón es un trampolín, un puente seguro para la liberación del dolor, pero en ocasiones puede resultar imposible. Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. 77. Si no perdonamos, si no somos capaces de purificarnos, podemos quedarnos anclados en el rencor, el odio y en la revancha. En la revancha decido que quiero devolver la ofensa al otro, quiero que sufra y que le sucedan cosas negativas. En el rencor, me mantengo herido, apuñalado y no soy capaz de olvidar y superarlo. Si esto no sucede, seremos incapaces de recuperar la paz y el equilibrio. ¿Cómo perdonar? Aceptar lo que ha pasado, no negar la realidad, intentar comprender lo que ha sucedido con perspectiva. A veces somos protagonistas de algo ajeno donde no hemos podido intervenir de ninguna manera. La vida conlleva injusticias y complicaciones que no podemos controlar. Intentar alejar la imagen del escenario mental usando, por ejemplo, técnicas como el EMDR. El EMDR, desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, fue descubierto por Francine Shapiro en 1987. Es un abordaje psicoterapéutico y una técnica empleada para trabajar el trastorno de estrés postraumático. Integra elementos de diferentes enfoques psicológicos. Usa la estimulación bilateral, mediante movimientos oculares, sonidos o tapping, golpecitos, por los que se estimula un hemisferio cerebral cada vez. El EMDR presenta múltiples estudios de validación científica. Es útil para pacientes con traumas severos, muertes, atentados, abusos psicológicos o físicos, u otros eventos difíciles que han bloqueado al paciente por alguna u otra razón. Lo empleé en Camboya con resultados muy satisfactorios. Trabajar el nivel de autoestima, la capacidad de perdonar, de sobreponerse a la rabia, a la sed de venganza o a la autocompasión es propia de las personas que poseen fortaleza interior. Si ante un acto grave quien lo sufre es capaz de sobreponerse y perdonar, está haciendo una exhibición de seguridad en sí mismo propia de alguien con autoestima sana. Ser optimista. A veces requiere tiempo, pero el simple hecho de saber que se puede crecer ante el dolor, la esperanza de superarlo, puede resultar un bálsamo para aliviar las heridas. Evitar anularnos con sentimientos de culpa. Cuidado con convertirnos en víctimas. Hay personas que ante una fatalidad se encierran en sí mismas y evitan progresar. Acudir a hechos pasados para autojustificarnos una y otra vez nos acaba enquistando, deteniendo nuestra trayectoria vital. Mirar hacia adelante. A perdonar se aprende cuando a uno le han tenido que perdonar. Es un ejercicio sano rebuscar en nuestro pasado reciente, en nuestra propia vida, el perdón de otros. Ver a la otra persona como digna de compasión. Decía Juan Pablo II, no hay justicia sin perdón, no hay perdón sin misericordia. Hay que tratar de sustituirlo. 78. Negativo por sentimientos poderosos como la compasión y la misericordia. 79. ¿Qué es la compasión? La empatía es sentir lo que siente otro,
ponerse en el lugar de otra persona. La compasión, literalmente, sufrir juntos, es una capacidad que eleva a quien la ejercita. No solo entiendes el dolor que atraviesa el prójimo, sino que conectas con su sufrimiento, intentando emplear todas tus herramientas personales para ayudarle a salir adelante. Trabajar la compasión desde el corazón tiene efectos maravillosos en la mente, en el cuerpo y en la relación con los demás. Es una manera de liberarse de la rabia y del odio, aportando paz y equilibrio. Obviamente la capacidad de empatizar es distinta en cada individuo, pero puede trabajarse, lo que nos ayudará en nuestras relaciones personales y profesionales. Hoy existe un miedo enorme a sentir el dolor de otros, a acercarse al sufrimiento ajeno debido a que eso nos quita el placer de nuestro día porque nos sentimos vulnerables. Al sentir de cerca emociones de otros podemos reabrir heridas de nuestra propia vida. No somos capaces de ayudar y surge la frustración de sentir que no se es útil. Nos angustia sentir demasiado y llevarnos el problema a casa. Esto sucede en ocasiones en las terapias o en casos de personas muy sensibles. El dolor escuchado es tal que uno sale excesivamente removido. Por lo tanto, es muy necesario conocerse y saber hasta qué punto podemos entregarnos a los demás sin medida. 80. Vivir angustiado por el futuro. El miedo y la ansiedad del caso de John, varón de 35 años, estaba trabajando en las Torres Gemelas el día 11 de septiembre del 2001. Se encontraba en la segunda torre. Bajó las escaleras a la velocidad del rayo, consiguió salir del edificio y permaneció varias horas entre los escombros. Al darse cuenta de que había resistido a un ataque terrible, buscó a otros supervivientes entre las ruinas. Sentía la muerte de cerca mientras gritaba desesperado buscando restos de vida entre los cadáveres que le rodeaban. Varios de sus compañeros fallecieron ese día. Meses después no era capaz de estar a oscuras. Tenía pesadillas recurrentes en las que se levantaba sudando y chillando. No fue capaz de subirse a un avión hasta muchos años después. Su mente se bloqueaba con facilidad, y su cuerpo se tensaba con pequeños sonidos, imágenes o recuerdos de aquel día. John precisó terapia durante años para superar su angustia, su trauma y su miedo atroz. Empecemos por el principio. El miedo nos acompaña desde el nacimiento. Es una realidad que ha existido siempre. Sin miedo seríamos criaturas insensatas e imprudentes. La manera en que gestionamos esa emoción nos define en nuestro desarrollo como personas. El miedo, en principio un mecanismo primario de defensa, se puede convertir en nuestro gran enemigo y perturbar nuestra percepción de la vida. Tito Livio expresaba al tratar sobre este asunto: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. El temeroso percibe su entorno como algo hostil, que le altera y le convierte en un ser vulnerable a todo, y no debemos olvidar que los grandes desafíos poseen un componente de incertidumbre, ya que nada grande comienza sin un poco de miedo. No es cuestión de eliminar el miedo, sino de saber que existe y aprender a gestionarlo de forma correcta. El miedo es una emoción clave y fundamental en nuestro equilibrio interior y en nuestra supervivencia. Uno precisa tener miedo a ciertas cosas para no lanzarse a todo tipo de periplos y aventuras sin medida. Cualquier ser humano posee temores en su vida, los valientes y los triunfadores también. La diferencia está en que los que triunfan saben gestionarlo. 81. La ansiedad, cuando se asienta, tiene un efecto terrible en el organismo. Cualquiera que haya padecido un ataque de ansiedad o de pánico experimenta una realidad pavorosa. Aunque uno sea consciente de que no va a morir de un infarto, en esos instantes la mente no permite distinguir con claridad. Lo que caracteriza a la ansiedad es el miedo. Un miedo vago y difuso, en ocasiones sin origen claro, que deriva en angustia y en bloqueo emocional. La valentía no es ausencia de miedo, sino capacidad de prosperar y avanzar pese a este. La gestión de las emociones es básica para el equilibrio personal. A veces el miedo es tan intenso que realiza un golpe de estado, toma el control de nuestra mente y pasa a monopolizar nuestro comportamiento. En esos casos la vulnerabilidad de la persona que lo padece es grande y cualquier estímulo exterior, por pequeño que sea, puede provocar una reacción desproporcionada que altere química y fisiológicamente el organismo. Es en ese ecosistema en el que surge la ansiedad, el miedo patológico que nos bloquea e impide hacer una vida normal. ¿Cómo funciona el cerebro ante el miedo? ¿Qué sucede exactamente en la ansiedad? El centro del miedo se encuentra en la amígdala cerebral, localización físicamente pequeña, pero muy relevante en nuestra vida y comportamiento. La amígdala, según estudios recientes, está activa en la gestante desde el final del embarazo. Tiene una gran capacidad para almacenar recuerdos emotivos y reacciona dependiendo de las emociones que surgen. Procesa la información relativa a las emociones y avisa al cerebro y al organismo del peligro, de que algo no va bien, activando la respuesta o reacción de miedo o ansiedad. El hipocampo, fundamental en la memoria y el aprendizaje, codifica sucesos amenazantes o traumáticos en forma de recuerdos. Un caso real de mi propia vida. Estaba estudiando primero de medicina. En época de exámenes, muchos acudíamos a la biblioteca de la Universidad Autónoma en Madrid porque no cerraba por la noche y había buen ambiente de estudio. Tenía examen de física médica al día siguiente, 13 de junio. Recuerdo la fecha ya que ese día es mi santo e iba a celebrarlo por la tarde. Había quedado en la biblioteca con dos amigos que estudiaban ingeniería para que me explicaran mejor algunos conceptos que me costaba entender. Salí en torno a la 1:45 de la madrugada de la biblioteca. Cogí el coche y volví al centro de Madrid. Circulaba por una vía de doble carril, bien iluminada. No iba especialmente rápido, pero, de repente, en una curva vislumbré un coche que se dirigía en 82, dirección contraria hacia mí. Tengo grabados en mi retina los faros del coche a pocos metros de distancia. Pegué un volantazo y lo esquivé. Me latía el corazón a 1000, me temblaba el cuerpo. Me paré en el arcén a pocos metros y me eché a llorar. De repente escuché un golpe seco, terrible. Miré hacia atrás pero no alcanzaba a ver nada. Llegué a mi casa aterrorizada y desperté a mis padres. No podía dejar de llorar. Rezaba agradeciendo a Dios estar viva,
pero no conseguía relajarme. Puse la radio para ver si se me pasaba esa sensación de pánico que seguía reinando en mi mente. Al cabo de unos minutos escuché: accidente en la carretera de Colmenar. Kamikaze colisiona contra 2 coches. Hay 4 fallecidos. Esa noche me marcó profundamente. No dormí ni un instante. Al día siguiente por la mañana, mi examen fue un auténtico desastre. Durante la tarde me dediqué a visitar amigos y familiares. Estaba consternada. Incluso semanas después, si escuchaba un frenazo en la calle o un sonido de motor más alto de lo normal, todo mi cuerpo volvía a resentirse, con taquicardias, temblores y angustia. Tardé varios meses en superarlo. Todas las semanas recorría exactamente el mismo trayecto. No quería bloquearme y no ser capaz de volver a enfrentarme al coche, o evitar ciertas vías. Hoy en día este suceso está completamente superado, pero este hecho me ayudó mucho a entender los bloqueos por miedo o ansiedad. Otra escena para ejemplificar este circuito. El caso de Blanca. Blanca fue una noche a recoger su coche a un aparcamiento subterráneo. Solía ir en autobús, pero ese día había tenido que hacer varios recados antes de entrar a trabajar y dejó el automóvil en un parking cercano. Al llegar, observó que estaba poco iluminado, vacío, sin seguridad ni control. Llegaba muy cansada, había tenido un día difícil, con varios conflictos, y se encontraba exhausta y sin fuerzas. Acudió apresuradamente a la caja automática para pagar, cuando escuchó un ruido. Un tipo, con mala pinta, se le acercó. Recordó entonces una escena acontecida años atrás, cuando trabajaba en Brasil y le robaron. Durante la noche, el corazón le latió con fuerza, comenzó a sudar, su mente no conseguía pensar con claridad. Querría estar en el coche. No había nadie más cerca y la angustia la acechaba. 83. ¿Qué había sucedido en la mente de Blanca? La amígdala le había puesto en guardia debido a que el aparcamiento de noche es, en su zona de recuerdos, un lugar de riesgo, y que la persona que acude tras ella también. Ella guarda en su memoria, en el hipocampo, datos de su experiencia negativa en Brasil. A estas ideas, memorizadas, ella añade otra. No vuelvo a aparcar aquí, no vuelvo a recoger el coche de noche, o, si tengo que recoger mi coche, iré acompañada. Recuerdos, ansiedad, memoria, activación física, todo ello unido, hipocampo y amígdala. Binomio clave en la gestión de recuerdos y en los episodios de ansiedad. La mayoría de las circunstancias que activan el miedo en nuestra mente son aprendidas, se incorporan conforme las experimentamos, bien sea directamente o a través de otros. Es decir, el cerebro las tiene codificadas como temerosas y, de forma adaptativa, al percibir algo similar a lo sucedido en el pasado, activa todo el sistema de alerta. Esas situaciones temerosas pueden provenir tanto de eventos traumáticos del pasado, como de eventos no superados o afrontados correctamente. Cuando el cerebro percibe toda la realidad como amenazante, esto es debido a que el sistema de alerta se ha hiperactivado. Estamos entonces ante el trastorno de ansiedad generalizada, que requiere un abordaje integral pero que, en general, tiene buen pronóstico, o ante el trastorno de estrés postraumático, que aparece cuando habiendo dejado un evento terrible una huella o efecto en nosotros, nuestra mente, ante simples estímulos, hace que el cuerpo reaccione desproporcionadamente como una descarga, recordando y reviviendo el día del trauma. 84. Recuerdos con alto nivel de carga emocional. Existen sucesos o recuerdos que poseen un nivel de carga emocional potente. Eso hace que al revivirlos las conexiones neuronales se activen de tal forma que el organismo entero se vea afectado. Temblor, taquicardia, sudoración, taquipnea, con la consecuente subida del cortisol y adrenalina. Una persona con la amígdala afectada o dañada tiene problemas serios para detectar la alarma, el peligro o el riesgo. El secuestro amigdalar, amygdala hijack, acuñado por Daniel Goleman en su libro sobre inteligencia emocional, se refiere a aquellas respuestas emocionales que surgen de forma abrupta y exagerada. Recibido un estímulo, la reacción del cuerpo resulta excesiva y explosiva. No se trata de un problema mental como tal, sino de un suceso pasado con gran carga emotiva que bloquea al que lo sufrió, de modo que, ante un evento actual que lo revive indirectamente, el sujeto no es capaz de decidir o razonar con claridad. El individuo que responde de esta forma se encuentra anulado por sus emociones. Todos conocemos personas que han pasado por esto. Son individuos con gran temperamento. Frente a pequeños estímulos, la repercusión ante los demás es de choque frontal. Algunos lo denominan perder los papeles, otros, no tiene filtro, o bien, es de mecha corta. Solución, existe. Hay que aprender a gestionar las emociones y trabajar en entender el origen de esas reacciones abruptas. El caso de Guillermo. Guillermo es un hombre casado desde hace 3 años con Laura. Se conocieron en un congreso médico en Atlanta. Él trabaja en un laboratorio y ella es cardióloga. Ella acudía casi siempre con su pareja de entonces, otro médico del mismo hospital, a las convenciones, pero en esa ocasión no había podido acompañarla. Guillermo ya había tratado con Laura varias veces debido a su profesión. Le parecía una mujer atractiva y le gustaba pasar tiempo con ella. Era consciente de que tenía pareja, un médico al que él había visitado por otros asuntos alguna vez, y, por lo tanto, se mantenía a raya. Durante el congreso, percibió un cambio en Laura. Estaba más amable y cercana y se notaba que ella intentaba dedicarle más tiempo. Guillermo, nervioso, no sabía cómo actuar, pero una noche, tras tomar unas copas después de la cena, acabaron juntos en la habitación de ella. 85. Guillermo, confuso, quería saber qué sentía Laura, qué iba a pasar con su novio. Demasiadas preguntas. Guillermo era pasional, impaciente, y necesitaba solucionar su dilema sentimental. Ella le explicó que la relación estaba rota con la otra persona y que iba a cortar a la vuelta. Así fue. Pocos meses después Guillermo y Laura formalizaban su relación, pero, al ser él muy celoso, no soportaba que ella acudiera sola a los congresos. A la mínima que alguien se acercaba a ella o intentaba invitarla a cenar por temas de trabajo, tenía reacciones explosivas y desproporcionadas difíciles de controlar. Su excusa siempre era:
pasó conmigo, podría pasar con otro. Guillermo sufría de secuestro amigdalar por este tema. Estímulo-reacción inmediata y explosiva desproporcionada, incapacidad de gestionar la realidad, parálisis, bloqueo o agresividad / cegado por emoción, arrepentimiento o perdón, en el mejor de los casos. 86. ¿Cómo hacer frente a un secuestro de la amígdala? Hemos visto cómo funciona el circuito. Busquemos ahora una solución. Imaginemos que somos electricistas de la mente. Lo más práctico sería lograr un cortocircuito. Veamos cómo. 1. Analiza. ¿Qué estímulo es el que te dispara? Conocerse es clave en estos casos. Sin miedo, acude poco a poco a la causa. Es una persona, una cara, una situación, percibir algo amenazante. Puede ser la visión de la sangre, una conversación sobre un tema conflictivo, un pensamiento que cruza la mente, una actuación de alguien de tu entorno, que te digan no a algo que esperabas con ilusión. No importa el origen, pero necesitas conocerlo. 2. ¿Qué sucede en tu cuerpo? Verás que ese secuestro va acompañado de sintomatología física. Intenta fijarte en cómo se encuentra tu cuerpo justo antes, cómo te sentías físicamente en los instantes previos a la explosión emocional, y los signos físicos que surgen en tu cuerpo durante el proceso: taquicardia, hipertensión, subida de temperatura. 3. Fíjate en alguien de tu entorno a quien admires. ¿Cómo reacciona en situaciones parecidas? ¿Cuál es su peor versión ante la frustración o el enfado? Tener un modelo de identidad en quien buscar referencia en momentos difíciles es una gran ayuda. 4. Cortacircuita ese bucle explosivo. Es complicado. A veces existen sistemas muy formados e instalados en nuestras reacciones que nos impiden ejercer control sobre ellas. Ser consciente de ello ya es un avance. Si consigues darte cuenta y frenar por un instante la cascada que está a punto de surgir, aunque sea por unos segundos, estarás ganando. En ese lapso de tiempo, intenta respirar profundamente, lanza un mensaje positivo a tu mente, tú puedes, y adelante. La mente precisa aproximadamente entre 1 y 2 minutos para desbloquear un estado emocional tóxico. Por lo tanto, cualquier victoria, por pequeña que sea, se acerca al triunfo. 5. Pide perdón. 87. En esos instantes de descontrol uno reacciona mal y dice cosas que no piensa realmente. La inmensa mayoría de las personas se arrepiente de sus reacciones y comentarios tras esos sucesos. Ten la humildad necesaria para disculparte e intentar solventar el posible daño causado. Perdónate a ti mismo, porque quizá percibas esa reacción como otro fracaso y no es bueno enrocarse en la sensación de culpa. Supéralo. Proponte conseguirlo la vez siguiente y busca herramientas para ello. El caso de Gustavo. Gustavo acude a mi consulta porque hace 2 días, cuando volvía de una reunión en Londres, justo después de subirse al avión de vuelta a España, empezó a notar opresión en el pecho y falta de aire, junto a una sensación de pérdida de control sobre sí mismo. Intentó llevar a cabo técnicas de relajación dentro del avión, al tiempo que una azafata le ofrecía una tila y trataba de tranquilizarle. Permanecer en el avión le resultaba insoportable y sentía la urgencia de salir de allí a toda costa. Pese a todo, aguantó a duras penas las 2 horas de vuelo y tras aterrizar, mareado y angustiado, acudió a los servicios de urgencia, donde le explicaron que había sufrido un ataque de ansiedad y que debería acudir a un psiquiatra y tomar medicación. Ya en mi consulta, me cuenta que ignora lo que le ha podido pasar. Reconoce que efectivamente tiene estrés, pero que lo sucedido en el avión no le había pasado nunca, y lo describe como el peor momento de su vida. Me cuenta también que lleva 1 año viajando casi todos los días de la semana por motivos laborales. Apenas puede ver a su pareja entre viajes y reuniones. Duerme poco debido al jet lag y todo ello le lleva a estar cada día más nervioso e irritable. Gustavo pone el foco en lo sucedido en el avión, no quiere que le vuelva a pasar. Yo le explico que está sometido a un estrés excesivo, que el estar constantemente alerta ha derivado en una alteración de su sistema de supervivencia, que ha disparado los niveles de cortisol en su organismo para ayudarle a superar las situaciones tan exigentes a las que se enfrenta en su día a día. Gustavo describe un nerviosismo constante y que empieza a tener fallos de memoria. Ocasionalmente nota un adormecimiento en los dedos y en las manos, taquicardias y falta de aire en los pulmones. Le explico que está en un momento de crisis, que sufrió un ataque de pánico en el avión y que su cerebro se encuentra vulnerable, por lo que podría volver a experimentar otro ataque si continúa actuando de la misma manera. Insisto en que tiene que aprender a bajar su frenético nivel de actividad, y que un primer paso para ello es recuperar la capacidad reparadora del sueño. Tiene que conseguir desconectar su cerebro de esa actividad desenfrenada, porque 88. Encuentra encerrado en un circuito tóxico que en cualquier momento se puede volver a romper. Por otra parte, le añado pautas para evitar la crisis dentro del avión. Antes de subir, ha de tratar de relajarse mediante una serie de mensajes cognitivos positivos y técnicas de respiración. Además, debe llevar una medicación de rescate consigo, cuyo efecto es casi inmediato y actúa en poco tiempo, por si empezara a sufrir el ataque. Muchas personas solo con tener la seguridad de llevar en el bolsillo esa medicación logran sobreponerse al ataque de pánico sin necesidad de tomársela, ya que van postergando la toma en la convicción de que en última instancia la pastilla les ayudará a superarlo, lo que consigue que finalmente puedan llegar a controlar esos ataques sin auxilio de fármacos. Le receto una medicación adicional para que poco a poco vaya desbloqueando la tensión acumulada en su cerebro. En psicoterapia trabajo de forma profunda el origen de su nivel de ansiedad. Se encuentra siempre alerta, sin tiempo para la relajación. No se permite un fallo, no descansa, come mal, lo que ha provocado que su cerebro se colapse y le frene a través de una crisis de pánico. Un ataque de pánico es lo que yo denomino a veces la fiebre de la mente. Es decir, del mismo modo que la fiebre es un indicador de que hay algo que no funciona bien en el cuerpo, las crisis de ansiedad o de pánico te avisan de que algo en tu mente no es correcto, conduciéndote en última instancia al colapso. En terapia enseño a Gustavo a relajarse, a tomarse las cosas con más calma, a saber renunciar,
a hacer ver a su jefe que necesita apoyo en sus tareas, a delegar parte de sus responsabilidades, todo con tal de aligerar una carga excesiva de trabajo. Poco a poco, Gustavo empieza a sentirse mejor. Al principio persiste el miedo a volar, pero no insisto porque eso es accesorio. Posponemos ese objetivo hasta que se vaya encontrando mejor. Con el tiempo, empieza a realizar vuelos cortos, de hora u hora y media aproximadamente, para los que se prepara mediante mensajes cognitivos positivos, el saber que lleva consigo medicación de rescate y técnicas de relajación y control de la respiración, mediante estas técnicas, y la seguridad que le aporta llevar consigo la medicación de rescate, que solo ha necesitado tomar en 2 ocasiones en un año de tratamiento. Gustavo va encontrándose mucho mejor y ya se sube a aviones sin excesivas complicaciones y su cuerpo poco a poco va recuperando la calma. Si una persona vive constantemente alerta, genera una interpretación de la realidad peor de lo que es. Responde ante lo que le sucede en su interior como si fueran amenazas reales. El cerebro se confunde al responder. 89. El control de la respiración. 11. Con los ojos cerrados y prestando atención a cada una de las sensaciones del cuerpo. Es una de las medidas más eficaces para estimular el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático, que, como ya dijimos, regula el equilibrio interno o homeostasis. Activa los órganos que mantienen el organismo en situaciones de calma, glándulas salivares, estómago, páncreas o vejiga, e inhibe aquellos que preparan al organismo para las situaciones de emergencia o tensión. Iris, corazón o pulmones. Cuando uno consigue mantener su atención enfocada en la respiración, en el presente, en el aquí y el ahora, desechando cualquier pensamiento que le dirija hacia el pasado o le enfoque hacia el futuro, va logrando poco a poco, con cada respiración relajarse y recuperar la serenidad y la confianza perdidas. Unas sencillas claves para afrontar tus miedos y la ansiedad son: aprende a reconocerlos, sé consciente, no los anules, ni ocultes. Toda emoción reprimida retorna por la puerta trasera y puede ser el origen de heridas y sufrimientos físicos y psicológicos. El miedo se supera sintiéndolo y dando un paso adelante. El miedo se vence cambiando. Insisto, no temas en volver al origen. Acude a desenmarañar los principios y causas de tus inseguridades, pero, ojo, cuidado con las terapias imposibles, que acaban perjudicando más que ayudando. Intenta entender tus miedos, podrás enfrentarlos mejor y superarlos. Cuando entendemos algo, sabemos afrontarlo y el miedo disminuye. El miedo siempre va a existir. Aprende a ser optimista y encuentra la salida al bucle tormentoso de pensamientos que te bloquean. No olvides que el miedo es un gran embustero. Disfraza la realidad siempre peor de lo que es. Confía en ti. La manera en la que te proyectas tiene la capacidad de poner en marcha la mejor versión de tu cerebro. La confianza en ti mismo, ilusionarte con conseguir tus objetivos, activa tu creatividad, tu capacidad de resolver problemas y percibir la vida con más ilusión. Mejora tu capacidad de atención. Hablaremos en profundidad en el capítulo 5, con el sistema reticular activador ascendente. Los miedos, la ansiedad, se cronifican cuando uno no tiene capacidad de enfocar su atención de forma correcta. Educa tu voz interior, que sirva para animarte y no para hundirte o influirte negativamente. Esquiva los pensamientos tóxicos que vienen para llevarte de nuevo a las crisis de angustia o para maximizar los miedos. Cuida la alimentación. Te doy un ejemplo. Los episodios de hipoglucemia tienen la capacidad de alterarte profundamente y activar el miedo. Prescinde de la cafeína y del alcohol. Descansa. La falta de sueño nos hace más vulnerables a los miedos. Nos lleva a interpretar la realidad de forma más amenazante de lo que es. 90. Nos convertimos en lo que pensamos. 12. El miedo es inevitable. El sufrimiento que produce es opcional. Los temores se curan aprendiendo a disfrutar de la vida, mirando hacia el futuro con ilusión y viviendo el presente de forma equilibrada y compasiva. 91. 5. Vivir el momento presente. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de la forma en que asimilamos una realidad, y nuestra capacidad de orientar o enfocar dicha asimilación es clave para poder ser felices. Por lo tanto, de lo que aquí vamos a hablar es de tu capacidad de elegir felicidad en vez de infelicidad. Desde el inicio de estas páginas hemos tratado el dolor, el sufrimiento, los traumas y las heridas profundas. No venimos a negar el mundo real, hablaremos de la